Good afternoon, everyone. Welcome to South Sioux City Schools Administration Office. We are joined by Bertha. She will be translating for our Spanish version of our live update. We'd like to start by introducing Becky Eckhart, our Director of Student Services. I'm Todd Strom, Superintendent of Schools. Hope everyone is doing well, and thank you for joining us for some information today. Please spread the word to your friends and family that this is available. It'll be recorded, and you can watch at a later time if you wish. Thank you. I'll turn it over to Bertha. Buenas tardes y bienvenidos a las escuelas de South Sioux City. Estamos aquí para darles más información sobre lo que ha sucedido para las familias que hablan español. Por favor, díganles a sus amigos que tenemos también estos mensajes en español para que todos los puedan escuchar. Va a presentar a las personas que están aquí ahorita en administración. La señora Becky Eckhart es la que se estado comunicando con los del Departamento de Salud y el señor Mr. Strom es el superintendente de aquí de las escuelas. Bienvenidos. Thank you. Each day we try to get an update from Dakota County Health on the number of cases throughout the state of Nebraska and here in Dakota County so that we can keep everybody updated and really promote good social distancing and staying 6 foot apart. And so I will let Bertha provide you an update of the numbers. Hola, buenas tardes. Mrs. Eckhart se ha estado comunicando con el Departamento de Salud Pública para mantenernos informados sobre lo que está sucediendo en esta área. Recordarles que mantengan su distancia 6 pies apartes de cada persona. Ella tiene aquí escrito que han hecho más de 7,000 exámenes, han hecho 7,527 exámenes en el estado de Nebraska que han salido negativos. Muertes, es triste decir que hay 14. En el estado de Nebraska confirmados por medio de un laboratorio hay 523. Y nos gusta decirles que aquí en el condado de Dakota City no hay ningún caso confirmado hasta el momento. Thank you. Gracias. I would also like to make sure that parents and students know that the parks and playgrounds across the whole community, including the school district, are closed and off limits. And the reason is to help eliminate the spread of the virus. So the police and the school officials are asking that parents and students alike help us to enforce that. Just please stay home, stay with your families, and do not be in groups. Recordarles otra vez, por favor, que todos los parques de aquí de South Sioux City, todas las áreas de recreo que tienen en las escuelas, por la salud y el bienestar de todos los que vivimos aquí, están cerrados. Queremos que por favor se mantengan en sus casas. Que los niños no estén viniendo a las escuelas a jugar en las áreas de recreo, ni a los parques tampoco. Es muy importante que por la salud de ustedes y por el personal y todos los demás que vivimos aquí, nos mantengamos sanos en nuestras casas y no andemos en lugares públicos donde puede haber mucha gente. Trails for hiking, walking and biking are open, no? Los lugares a donde la gente puede caminar o puede andar en bicicleta, esos, claro, siguen abiertos todavía. Very good. Well, thank you. I'd like to introduce Erin Heineman. She is our Director of Business, and she will talk to us about the lunch. La directora de contabilidades o de servicios de administración es Erin Heineman, y ella nos va a dar ahorita más información sobre las comidas de los niños. Starting next week, there's going to be a change to the meal service. So if you came and got your meals today, we gave you 5 days worth of meals. So that's for the long weekend. So you won't come back again to get meals until Tuesday. And you'll come every Tuesday and Friday for the rest of the year through the end of May. Acaban de hacer un cambio en las comidas que se están dando gratis para todos los estudiantes menores de 18 años. Ahora se van a recoger las comidas los martes y los jueves. Si vinieron hoy a recoger sus comidas, vieron que les dieron comida para jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Ya ustedes vienen el martes y recogen comida para martes y miércoles y vuelven a venir otra vez los jueves. Así que los martes y los jueves es cuando se recoge comida. So when you come next week on Tuesday, if you come to the schools, you can still come to Dakota City, Cardinal Elementary, and Covington Elementary between 10 a.m. and 12:30. Si ustedes son de las familias que van a las escuelas a recoger las comidas, son las mismas escuelas, la escuela primaria de Dakota City, la Cardinal y la Covington, de las 10 a las 12:30.
If you go to one of our mobile sites, you're going to see a change there. Starting next week, you're going to look for a yellow school bus, and we're going to run 2 different routes with different times, and I'll tell you what those times are. Algo diferente que van a ver la semana que entra, cuando ustedes iban a los lugares móviles o donde estaban las trailas que estaban repartiendo la comida, ahora van a ver un camión amarillo escolar y ahorita nos va a decir cuáles van a ser los horarios nuevos que van a tener. Okay, so the first bus route is bus route A. So it's going to go to Lake Village Mobile Home Park from 10:15 to 11:15 on Tuesday. And then from 11:30 to 12:30, it's going to be at Siouxland Estates or Atacad, and you can come and get your meals there. La primera ruta que van a tener van a ser en las trailas que quedan por la calle 152. Ahí va a estar el camión amarillo de la escuela repartiendo comidas de las 10:15 a las 11:15 de la mañana. Cuando terminen ahí, se van a ir a las trailas que les decimos las trailas de los caballos. Va a estar un camión amarillo repartiendo comidas de las 11:30 de la mañana a las 12:30 del mediodía. The second bus route is going to go to Canterbury Village Apartments from 10:15 to 11 a.m., Clacy Park from 11:10 to 11:45, and Riverfront Apartments from 12 o'clock to 12:45. La siguiente ruta que van a tener van a ser en los departamentos que se llaman Canterbury Apartments, que quedan por la calle Willow, cerquita de la estación de policías. Ahí van a estar de las 10:15 de la mañana a las 11. Después de ahí se van a ir al parque Clacy Park, que está atrás de la Dairy Queen. Ahí van a estar de las 11:10 de la mañana hasta las 11:45. Y de ahí se va a ir el camión a repartir más comida a los departamentos que le llaman Riverfront Apartments. Y ahí van a estar de las 12 del mediodía hasta las 12:45. Don't forget to set your alarm so you don't miss the yellow food bus. Remember, it's free. All the meals are free, and you just have to be 18 or under to come pick up a meal. Que no se les olvide poner sus alarmas con estos horarios nuevos. Nada más recuerda que los estudiantes necesitan tener menos de 18 años y pueden ir a recoger sus comidas gratis. Thank you. Gracias. The next announcement, the elementary schools are delivering packets for parents to pick up today. So those are available for preschool through 5th grade students while school is closed through the end of the year. And in addition to picking up the packets, all school supplies and personal belongings will also be ready. And that is between 9 and 4 today at your elementary schools. Otra noticia que es importante que ustedes ya deberían de haber sabido, pero se les está recordando, todas las escuelas primarias hoy están repartiendo paquetes para que los niños puedan hacer sus trabajos, puesto que no va a haber clases, está todo cerrado, así que van a recoger sus paquetes y cualquier pertenencia que hayan dejado en la escuela también se los van a tener listos. Así que por favor, desde el preescolar hasta el grado 5, vayan a sus escuelas primarias hoy de las 9 a las 4 de la tarde a recoger todas sus pertenencias y sus paquetes para que sigan trabajando en casa. Thank I you. need to turn in guided reading books. Yeah, Yes, you Y want si to. tienen libros que les dieron de lectura, libros para leer en su casa, por favor también regresen esos a la escuela. Ahí les dirán si les van a dar más o no. Gracias. and then can you mention if they missed out on today, they can just call the school or drop, best to call ahead, but they Okay. can call in next week and get the stuff. Y si por algo no pudieron ir el día de hoy a recoger lo que ya les nombré, por favor llamen a la escuela la semana que entra. Ahí alguien les va a contestar y se ponen de acuerdo para ver cuándo pueden ir a recoger esas pertenencias y esos paquetes. Yeah. Or they can send a message on Let's Talk and we'll get it to However way, we'll work with them Sí, if we de just. cualquier forma, por favor, si no se pueden meter en el programa de la escuela que tienen, que en inglés se llama Let's Talk, ahí también pueden ustedes mandarle un correo a alguien que esté en su escuela de su niño. Very good. The middle school began online instruction on Monday. And so a message to students and parents, the students are expected to engage with their teachers and be doing schoolwork online. And teachers are available to answer questions from 8 to 3:30 throughout the day. So they can email, teachers I think are setting up some win time. But the big thing is, if for any student, middle school or high school, if they haven't been on there
classrooms or with their teachers, they need to, because school is happening and that we don't want them to miss out. And if they need Wi-Fi access, we will try to get that to them. So same thing, they need to contact us and we will help you get Wi-Fi. Para todos los estudiantes que van a la middle school, a la secundaria, se les está recordando que sus niños comenzaron a tomar clases por internet el día 6, comenzaron esta semana. Es muy importante que los niños se metan en sus computadoras a leer sus correos electrónicos que les han mandado sus maestras para que se pongan a hacer sus trabajos, se pongan a hacer sus tareas. Es importante que las entreguen, tanto los niños de la secundaria como y la preparatoria están haciendo sus clases por internet. La escuela sigue todavía, nada más que sigue desde sus casas, les están calificando sus trabajos que hacen. Así que es importante decirles a los papás que mantengan a sus niños ocupados haciendo sus tareas. Si por algo no tienen internet en su casa, por favor llamen a la escuela. Están haciendo todo lo que pueden para tratar de conseguirles que tengan acceso a internet en sus casas. Gracias. Thank you. One easy place to get Wi-Fi access is the high school parking lot. There's Wi-Fi, free Wi-Fi for any of our students if they just drive into the parking lot, stay in their vehicle, and log on with any of your instruments. Algo bonito que hicieron en las escuelas es que agregaron su internet de su edificio hasta fuera del edificio, hasta el estacionamiento. Así que si no tienen internet en su casa, pueden subirse a su carro, ya sea que los niños manejen porque tienen la edad suficiente o se suben con mamá y papá, se estacionan afuera de la escuela y ahí pueden tener acceso para que puedan hacer también sus trabajos. Very good. The high school students are using Google Classroom, so it's very important that the high school students are logging on. We have about 60% of our kids are participating in their classes right now. It's important that kids know that school is on and you're missing out if you haven't been on there. About 90% of the kids checked in, but they haven't kept attending. So it's important that they know it's just like really regular school. Teachers are taking attendance, they're giving assignments and homework, they're giving grades, and it's a great opportunity to learn. So we hope that they can take advantage. Yes. Algo muy importante que está sucediendo también en la preparatoria, casi igual que en la secundaria, como les acabo de decir, los niños de la preparatoria, todos los estudiantes tienen sus computadoras, necesitan revisar sus correos, necesitan revisar sus clases, necesitan hacer sus trabajos. Como estaba diciendo Mr. Strom ahorita, el 90% de los estudiantes se mete de sus cosas, pero solamente como un 60% está entregando sus trabajos. Las maestras, como quien dice, están tomando asistencia, están viendo quién se mete todos los días, quién hace sus trabajos, están calificando los trabajos que hacen. Los niños, si no completan sus trabajos, no van a agarrar sus créditos que necesitan, se van a atrasar con sus clases. Así que es muy importante que todos los estudiantes estén haciendo sus tareas y entregándolo. No solo meterse a la computadora, decir ya vi a la maestra y no hacer nada. Necesitan hacer su trabajo y entregarlo. Nadie se va a quedar sin aprender ni sin hacer clases porque tienen el acceso para hacerlo todo. So very important for our high school students, especially our seniors. If you don't participate in the classes, you don't get grades and you don't receive credit. And you need those to graduate and they'll be on your transcript. Same thing for our other students. You're getting grades and credit. So if you don't attend the classes online, you won't pass. And you'll have to retake the class whenever we get back in session. Está diciendo que todas las clases necesitan también participar, como les acabo de decir, no es nomás meterse, necesitan participar porque están viendo cuáles estudiantes están asistiendo, necesitan agarrar sus créditos, más los que se van a graduar este año. No sería justo que por no terminar estos meses no pudieran graduarse a tiempo. Necesitan los niños que se van a graduar este año y los que no se van a graduar este año, también los que están en los otros grados, acordarse de participar en sus clases porque les están tomando asistencia, calificándolos y también dándoles crédito por eso. And to our graduates, we have set 2 dates in the future for graduation. Graduation is scheduled to be held at the Tyson Event Center on June 14th. If that doesn't happen, if the governor still is directing us that we can't be gathering in groups, then we are going to move that date
And that is, I believe, it's not on here, but it's July 29th, I think, is it? I think it's 27th at 29th. I'll 27th. So we have 2 dates. We have the Tyson Event Center reserved for 2 dates. The first one's June 14th, and that may get moved again. And so we will let you know by June 1st. Para todos los estudiantes que se van a graduar este año, ya habíamos avisado, ya les habían dicho que la fecha de graduación va a ser el 14 de junio. Ya tienen el Tyson Event Center reservado para esa fecha. Si por algo el gobernador dice que para esas fechas no puede haber un grupo tan grande junto y tienen que posponer la fecha, entonces están pensando tenerla en julio. No estoy segura si es el 27 o 29 de julio. Luego se les avisa, pero por el momento sí está reservada la fecha para el 14 de junio, al menos que nos digan que por algo no la podemos tener. It's July 26th if the 14th doesn't work out. Julio 26, si por algo no funciona el 14 de junio. Very good. Okay. So just very important that all students check your email, because that is how you're getting all the information for your classes and directions. Sí, nada más recordarles, por favor, que es muy importante que todos los estudiantes estén revisando sus correos electrónicos, porque ahí es donde se les avisa qué deben de estar haciendo y a qué horas lo deben de estar haciendo. Thank you. Becky's got a little quick on special ed. Yeah, so it's the same type of message. Communication is critically important at this time. Special ed case managers have been reaching out over the last couple weeks to parents. If you to date have not talked to your special ed case manager, please call the school. They are trying to reach out to you. Este mensaje es casi igual que los otros mensajes, es un poco más dirigido a los papás que tienen niños en educación especial. La persona, en inglés le llaman case manager, esa es la persona que se encarga del plan de educación individual de su hijo, se encarga de todo lo que tiene que ver relacionado con educación especial. Todas esas personas han estado tratando de comunicarse con todos los papás. Si por algo no se han comunicado con usted, por favor usted llame a la escuela y pida hablar con ellos. Es importante que se comuniquen. Los papás han estado teniendo sus juntas por teléfono, pero sí hay uno que otro que no ha podido contestar su llamada, así que por favor ustedes regresen la llamada para que sepan que va a continuar con los servicios de educación de sus hijos. All right, thank you. Can you remind them about the census? Recordarles otra vez, no se les olvide que tienen que hacer el censo. Es muy importante que todos hagamos el censo. A veces dicen, ay, es que no queremos dar nombres, no queremos decir el estatus en el que estamos, no van a preguntar nada de eso. Necesitamos saber cuántas personas vivimos en el condado, porque dependiendo de las personas que vivamos aquí, son los fondos que recibimos para todo el condado de Dakota. Así que, por favor, no se les olvide, es seguro, no pasa nada y hagan el censo, por favor. Very good. Just please use Let's Talk or contact us with any questions, and take care. Gracias and blessings and happy Easter to everyone. Sí, felices Pascuas para todos, felicitaciones, aunque estén sanos y que estén seguros en sus casas. Gracias. All right.